Hacia adelante, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, hermano. Nos vamos poniendo en pie en reverencia al Señor. Amén. Se confirma con un amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, amén. Si lo tienen, nos ponemos en pie, amén. Le vamos a dar lectura del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, amén. Puede tomar su asiento y oramos por la palabra, amén. Sabe que esta es una carta bíblica dirigida por Pedro, ¿cierto? Como lo dice su título, hacia los expatriados, ¿cierto?, de la dispersión, que estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Y esta carta nos habla, ¿cierto?, de la perseverancia en la persecución, en el problema, ¿cierto?, en la enfermedad, y los deberes prácticos de una vida santa de un hijo de Dios. Dice que el apóstol se preocupa aquí por la vida moral de los creyentes. Él sabe que a raíz de la presión, ¿cierto?, de la persecución y de los problemas, los creyentes tienden a ceder, ¿cierto?, a sus convicciones, actuar, ¿cierto?, en impulso y volver a la corrupción de la vida anterior. O sea, quiere decir, ¿cierto?, que cuando estamos en persecución, en problemas, en enfermedad, tendemos, ¿cierto?, a retroceder hacia nuestra vida pasada. Y sabe que se estremecía mi corazón con lo que contaba nuestra hermana Mercedes, porque ella decía, ¿cierto?, que quizás ella podría haber salido sintiendo ese olor que ella sentía en antiguos tiempos, ¿cierto? Ella podía haber retrocedido por lo que le pasó, hermano, pero sabe que está en victoria, hermano. Alégrese en el Señor porque usted está aquí y es un Dios vivo, ¿cierto? Usted confía en un Dios de poder, en que le puede salvar y en que puede arreglar su vida, amén. Teníamos una vida de ignorancia, ¿cierto? Así lo dice la palabra. Una vida llena de problemas, de necesidades, de angustias, viviendo una vida miserable, donde nadie, ¿cierto?, daba un peso por nosotros, haciendo lo que creíamos que era lo bueno, lo correcto, ¿cierto? Y cegados completamente en nuestras ideas y convicciones. Como nos decía la palabra, ¿cierto? Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cierto? Como hijos obedientes. Y eso es lo que más cuesta para el ser humano, hermano, porque somos desobedientes. Sabe que nos dicen: no hagas esto, y lo primero que hacemos, vamos y lo hacemos, ¿cierto? Igual que en la playa, ¿cierto? Hay bandera roja y dice: no apta para el baño. ¿Y qué hace la gente, hermano? Se va a bañar. La gente es porfiada, se ahoga y pasan tantos problemas, hermano, por nuestra desobediencia. Y por eso debemos, ¿cierto?, como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos, en ignorancia, ¿cierto?, cuando no conocíamos del Señor. Porque sabe que teníamos una vida miserable, hermano. Teníamos una vida en la cual nadie daba un peso por nosotros. Quizá hundido en droga, en alcohol, en depresión, hermano, en tantas enfermedades que quizá ha tenido. Y eso hace que tengamos tantos problemas y no podamos acercarnos al Señor. Y sabe que un día Jesucristo, ¿cierto?, Dios tuvo misericordia de nuestras vidas. Y así pudimos poder conocerle, ¿cierto? Y esa vida anterior, esa vida en ignorancia, quedó enterrada, ¿cierto?, en el viejo hombre, en la vieja mujer. Y eso es lo que nos dice en esta carta el apóstol Pedro. Sabe que Pedro insta a los creyentes a tener una vida santa. El título lo dice: llamamiento a una vida santa. Dice que los insta a ceñir sus lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Dice que esto significa estar alerta, estar preparado, ¿cierto? Tener claridad en nuestra mente y saber pensar bíblicamente. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos del Señor, estar alerta, siempre estar preparado cuando venga la prueba, hermano. Dice que a menudo la fe, ¿cierto?, se prueba con aflicción, hermano. Y es necesario que estemos preparados. Es necesario que ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento, hermano.
Si mi hermano me puede acompañar, Efesios 6:14 nos habla de esto, hermano. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermano. ¿Qué es la verdad? Jesucristo, hermano. Jesucristo es la verdad, ¿cierto? Para nuestras vidas, y por eso debemos estar preparados, hermano. Dice después, sed sobrios. Esto proviene del latín sobrius, que significa moderado, hermano. Significa que debemos ser moderados, ¿cierto? Quizá lo podemos llevar a que podemos ser, ¿cierto? Controlados, una mente clara, ¿cierto? Libre de excesos y de la influencia del pecado. Que mantengamos nuestro juicio y no perdamos el control, hermano, de las cosas. Por eso es necesario que estemos alerta, hermano. Que estemos, ¿cierto? Ceñidos en nuestros lomos del entendimiento, para que cuando venga la influencia del pecado seamos controlados, ¿cierto? Y no caigamos a la primera, hermano, sino que más bien estemos firmes en el Señor. Amén. Luego nos habla, ¿cierto? En 2 de Timoteo, hermano Abraham, 4, versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Debemos ser sobrios en todo, hermano, soportando las aflicciones. Que cuando venga la aflicción, el problema, la enfermedad, no nos caigamos de una. No miremos hacia atrás. Sabe que mirar hacia atrás trae consecuencias para nuestras vidas. Sabe que la esposa de Lot, cuando los sacan de Sodoma y Gomorra, los ángeles, hermano, la esposa de Lot mira hacia atrás, hermano. ¿Y sabe lo que le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en una estatua de sal, hermano, por mirar atrás, siendo que Dios había tenido misericordia de su familia. Los había sacado del lugar que iba a ser destruido. Y ella miró hacia atrás. Por eso es necesario que seamos sobrios, hermano. Que sigamos los consejos que Dios nos da, hermano. Que si nos dice no mires atrás, no miremos atrás, hermano. Que sigamos mirando el blanco perfecto que es el Señor. Amén. En 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermano. Es necesario que seamos sobrios, que velemos, que oremos al Señor, que siempre estemos preparados, como le decía, que siempre estemos alerta, que seamos controlados, ¿cierto? Que seamos moderados en las cosas que hacemos, porque hay uno, ¿cierto?, que anda como león urgente buscando a quien devorar. Y sabe que cuando nosotros empezamos a acercarnos al Señor, más cosas nos pasan. Porque hay uno, ¿cierto?, que anda como león urgente buscando a quien devorar, que al mínimo paso en falso que demos, ahí Él nos va a hacer pedazo, hermano. Es necesario que estemos apercibidos, que estemos, ¿cierto?, con una mente controlada y que ciñamos nuestros lomos. Amén. Nos habla después, dice, esperad la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Romanos 8:18, hermano, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermano. No importa lo que estás pasando ahora, no importa la aflicción que estás viviendo, el problema, la necesidad, todo lo que quizás podamos vivir en este mundo, no es comparable, hermano, a la gloria venidera que ha de venir, que ha de manifestarse en tu vida. Amén. Tiene que creerlo por fe, mi hermano. En este versículo Pablo está diciendo que aunque pasemos por dificultades en nuestra vida diaria, al final habrá una recompensa, hermano, por poner nuestra fe en este Dios maravilloso. Amén. Dice que la gloria venidera se refiere al cielo, hermano, donde reinaremos con Cristo para siempre. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo para siempre? Créalo, hermano. Dice que la vida eterna es incomparablemente mejor que cualquier cosa que experimentemos en esta vida, hermano. Quizá hay deleite, quizá hay cosas, pero ¿sabe qué? Son pasajeras, hermano. Cristo te ofrece vida eterna, hermano, en abundancia, cosas buenas para tu vida, bendiciones, hermano. Por eso debemos estar apercibidos siempre, hermano. Como le decía, como después dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, hermano. Hermano, Abraham, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, hermano. ¿Usted cree que es bueno que sea desobediente? ¿Usted cree que va a tener bendiciones para su vida si es desobediente? No, porque ahora gobiernan, ¿cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el príncipe de la potestad del aire, hermano. El enemigo, ¿cierto? Ahora los que hacen no hacen la voluntad del Señor están perdidos allá afuera, hermano, viviendo la vida que en otro tiempo tuvimos nosotros, hermano. En otro tiempo estábamos viviendo afligidos, ¿cierto? Aproblemados, sin esperanza, sin ninguna fe, hermano. Quizás ahora tenemos problemas, ¿cierto? Quizás podamos tener más problemas que antes, pero ahora tenemos una esperanza viva, hermano. Una esperanza de este Dios maravilloso. En Efesios 4, versículos 8 y 11 también nos habla de esto, hermano. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Hasta los hermanos, por favor. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, hermano. Es necesario, hermano, que podamos estar apercibidos, hermano. Es necesario que ciñamos nuestros lomos, hermano. Por eso debemos siempre estar en búsqueda del Señor. Y nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si me puede acompañar, hermano, Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2. Aquí nos habla de esto, hermano. Lo vemos todo a raíz de la palabra, ¿eh? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santos soy, y Jehová vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, amén. Él es santo, hermano. Él es santo y debemos admirar, ¿cierto?, su santidad, hermano. Debemos tratar de buscar ser santos para el Señor, hermano. Es difícil, ¿cierto? No llegaremos a una perfección en esta tierra, porque nos equivocamos, ¿cierto? Le fallamos a este Dios maravilloso. Todos los días le fallamos al Señor, hermano. Con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿cierto? Amén. Y a veces, hermano, cuando nos pasan cosas, quizás problemas, dificultades, muchas veces a causa de nuestra desobediencia. No es porque el Señor a usted le está diciendo, no, toma una prueba, no. Hermano, a veces simplemente es porque nosotros nos equivocamos. Porque toda acción tiene una consecuencia, hermano. Y cuando pecamos deliberadamente, hermano, tenemos consecuencias graves, tenemos consecuencias pequeñas, pero siempre, hermano, hay una consecuencia. Por eso es necesario que le busquemos al Señor y que podamos ser santos, hermano. Quizás, como le decía, es difícil, pero debemos intentarlo al menos de poder buscar la santidad, hermano. En Levítico, capítulo 20, versículo 7, también nos habla de esto, hermano. De que el Señor es santo, hermano. Dice, santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Jehová es nuestro Dios, hermano. Por eso debemos buscar la santidad. Debemos tratar, ¿cierto?, de mejorar nuestra vida. Como decía la palabra, ¿cierto?, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, hermano. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora son todas hechas nuevas para nuestra vida, hermano. Cuando conocemos al Señor, Él hace milagros en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos son un milagro del Señor? Hermanos, somos un milagro del Señor. El Señor hace cosas maravillosas porque aquel hombre, aquella mujer que estaba perdido, que quizás no tenía esperanza, hermano, que no tenía salida, Dios lo hizo, hermano, ¿cierto? Nos lavó, nos limpió, restauró nuestras vidas, restauró nuestras familias y ahora podemos estar aquí adorándole, hermano, escuchando su palabra, escuchando sus correcciones. Sabe que la palabra del Señor es viva, es eficaz. Eso dice la palabra, hermano. Y sabe que es buena para nuestras vidas. Cuando escuchamos consejos del Señor, cuando escuchamos su palabra, leemos su palabra, podemos encontrar la respuesta, podemos encontrar la salida que necesitamos, ¿cierto?
Y podemos ver que a través de las Escrituras, como el apóstol Pedro llamaba a los creyentes a no conformarse a los deseos que antes tenían, ¿cierto?, estando en ignorancia, sino más bien pudieran tener una vida santa, una vida apartada del pecado, y les llamaba a ser obedientes. Amén. ¿Cuántos van a empezar a ser obedientes al Señor? ¿Cuántos quieren obedecer a este Dios maravilloso? ¿Cuántos quieren ver las bendiciones que tiene el Señor para los hijos obedientes, hermano? Los hijos desobedientes no llegarán a ningún lado, hermano, porque sabe que cuando desobedecemos al Señor y hacemos nuestras propias convicciones, nuestras propias acciones, nos caemos, ¿cierto? Perdemos la bendición del Señor y perdemos lo que Él tenía preparado para nuestra vida, hermano. Dice el tiempo de que empecemos a tener una vida santa, ¿cierto? Apartada del pecado. Dice apartados de lo malo y que podamos empezar a buscar de este Dios maravilloso, hermano. Como dice la palabra, ¿cierto? Ciñamos nuestros lomos de entendimiento, buscando genuinamente de Dios, leyendo su palabra, orando al Señor y doblegando nuestra carne, hermano, ayunando. ¿Cuál es la mejor forma de que nosotros podamos dejar esos deseos carnales, hermano? Es ayunando, hermano. Ahí es donde Dios nos reconforta, ahí es donde Dios nos restaura, hermano, porque doblegamos los deseos de esta carne. Quizá usted habla de un ayuno y quizá no es un ayuno de comer, hermano. Quizá a usted le gusta estar mucho en el celular y el celular le hace mal, ¿cierto? El celular ve cosas que ya está todo el mundo corrompido, ve puras noticias de homicidio, de muerte. Hermano, quizás pueda hacer un ayuno del celular. En vez de estar con el celular, lea la palabra, hermano. Es necesario, hermano, que ciñamos nuestros lomos para que cuando venga la prueba, cuando venga el enemigo, ¿cierto?, estemos apercibidos, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Quizás usted le cuenta la tele, hermano. Ayuno un día en la tele, hermano. Si es necesario que nosotros empecemos a buscar del Señor, la tele, el celular, todas esas cosas nos hacen mal, hermano. Nos apartan del Señor porque, ¿sabe? Quizás nos pegamos en un juego, quizás nos pegamos en la tele, en una serie, ¿cierto? Que no es malo que lo vean, hermano, no es malo que lo vean, pero si le damos todo el tiempo a esas cosas, hermano, no llegaremos a ningún lado con el Señor, hermano. Debemos leer la palabra del Señor, debemos ayunar, debemos, ¿cierto?, orar a este Dios maravilloso, amén. Dice que los deseos que teníamos antes, estando en ignorancia, no eran deseos buenos, no agradaban a Dios, ¿cierto? Nos llevaban a pecar deliberadamente, hermano. Sabemos que cuando estábamos en ignorancia, ¿cierto?, quizás robábamos, nos drogábamos, ¿cierto?, tomábamos los fines de semana, salíamos a fiestas, ¿cierto?, peleábamos. Yo era peleador, hermano, en todos lados peleaba, jugaba a la pelota, peleaba, hermano. Y eso lo cambia el Señor, hermano. Es necesario que cuando nos acerquemos al Señor, empecemos a pedirle al Señor. Cada uno sabe lo que tiene en su vida. Quizás es peleador, quizás, ¿cierto?, muchas veces la soberbia entre nuestra vida. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor que Él nos pueda quitar todo eso, hermano. Cuando trabajamos al Señor, cuando empezamos a predicar, cuando empezamos a interceder por la gente, hermano, muchas veces el corazón quiere agrandarse, hermano. Y es necesario que nosotros, como hijos del Señor, como hermanos también, podamos orar los unos por los otros, hermano. Orar, ¿cierto?, por aquel que está intercediendo, por aquel que está predicando la palabra, por aquel que ordena, por aquel que hace aseo. Todo trabajo, hermano, tiene una recompensa de parte del Señor, pero es necesario que oremos para que la soberbia, ¿cierto?, el enaltecimiento no venga a nuestra vida, hermano, porque eso pasa con los hijos de Dios, hermano. ¿Cuántos se han apartado del Señor por esas cosas, hermano? Es necesario que oremos los unos por los otros. ¿Cuántos van a seguir orando por su hermano? Por su hermana Mercedes, amén. Hay que seguir orando, hermano. No se canse de orar, hermano. Que Dios tenga misericordia de su vida, de sus hijos, hermano. Que algún día podamos verlo en este lugar. Sabe que es necesario, hermano. Es necesario que oremos los unos por los otros, hermano. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermano. Estábamos enemistados con este Dios maravilloso. Así estaba nuestra vida, hermano. Así estaba el mundo. Destituidos de la gloria de Dios. Enemistados con este Dios maravilloso. ¿Sabe que en el Salmos habla que el pecado genera una barrera entre Dios y nosotros, hermano? Y la palabra nos habla, ¿cierto?, que estábamos enemistados con Dios a raíz del pecado, hermano. Y Él, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, ¿cierto?, envía a su único Hijo, a Jesucristo, a morir, ¿cierto?, en esa cruz del Calvario por nuestras vidas, por nuestros pecados, hermano. Él derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, hermano. Y a veces nosotros no le damos al precio ese sacrificio tan maravilloso, hermano, que hizo por nosotros. Acá un poco más abajo nos dice
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado a esto, hermano, que Él viniera a la tierra, ¿cierto? Y no conociera el pecado, hermano, porque Él fue santo. Así como lo decía la palabra, sed santos porque Él es santo. Él fue santo, hermano, no conoció el pecado. A pesar de ser tentado, ¿cierto? A pesar de que venía la tentación a su vida, o de que Él podía gloriarse, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios, Él no lo hizo, hermano, por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, hermano. Y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Antes la paga del pecado era muerte, hermano. Ahora podemos tener, ¿cierto?, el nuevo pacto de la gracia, hermano, donde podemos arrepentirnos, hermano. Pero eso no quiere decir que pequemos deliberadamente. No quiere decir que salga de allí y peque nuevamente. No, hermano. Es necesario, como le decía, que ciñamos nuestro lomo, que busquemos del Señor. Porque cuando buscamos del Señor, cuando ayunamos, hermano, cuando oramos, cuando leemos su palabra, hermano, algo maravilloso pasa en nuestra vida. Empezamos, hermano, dejamos de pecar, empezamos a buscar solamente del Señor, hermano. Sabe que hubo un tiempo donde tenía mucho tiempo para el Señor, porque ahora trabajo de noche. Antes tenía un trabajo donde yo administraba mi tiempo, y sabe que podía ayunar todos los días, podía orar, podía leer su palabra todos los días, hermano. En cada momento donde quizás estaba trabajando podía orar. Ahora no lo puedo hacer, hermano, porque tengo un trabajo de noche, es más complicado, en el día duermo. Y sabe que en esos tiempos yo sentía que estaba mucho mejor que ahora, hermano, porque tenía tanto tiempo que buscaba del Señor en todo momento, hermano. En todo momento donde podía oraba al Señor, donde podía, el día que podía ayunaba al Señor, hermano. Y sabe que cuando uno hace eso, hermano, crece espiritualmente, se siente bien con el Señor, hermano. Por eso muchas veces cuando dejamos de hacer estas cosas, hermano, vienen problemas en nuestra vida. Es necesario que ciñamos nuestro lomo, hermano, como hijos obedientes, como dice la palabra, ¿cierto? No mirando hacia atrás, porque atrás no vamos a encontrar nada bueno, hermano. Yo no sé qué vida vivió usted antiguamente, hermano, pero sabe, yo creo que nada bueno podemos sacar de esa vida anterior, donde éramos pecadores, donde nos drogábamos, nos alcoholizábamos, hermano, o estábamos hundidos en depresiones, ¿cierto? Que es tan terrible, hermano, estar en depresión. Es algo muy terrible, hermano. Y es necesario, como le digo, que ciñamos nuestro lomo de nuestro entendimiento, buscando del Señor y esperando el día, ¿cierto? Y completo la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice la palabra. Él nos dio, ¿cierto?, la condición que teníamos. No miró lo que hacíamos, ya que fuimos justificados por Jesucristo ante el Padre. Y es necesario que podamos dejar ya la pasada manera de vivir. Podamos ser sobrios y esperar por completo en Dios, en que Él nos sacará en victoria, hermano. Es necesario que ya nos olvidemos de ese hombre antiguo, de esa mujer antigua. Es necesario que nos despojemos, hermano. Nos despojemos de ese viejo hombre. Porque debemos empezar a crecer espiritualmente, hermano. Debemos empezar a ser luz para este mundo, hermano. Sabe que muchas veces nuestros familiares no llegan a este lugar solamente porque no han visto un cambio en nosotros, hermano. Es necesario que como hijos de Dios marquemos una diferencia, hermano. Que ellos puedan ver que no somos igual que ellos, hermano. Que si nos hacen una, no le vamos a ir a cobrar, hermano, no. Oremos al Señor, doblemos nuestras rodillas al Señor. Así es como ganamos la batalla de los hijos de Dios, hermano. Dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprenda cuando vengan estas cosas, hermano. Cuando venga ese mal pensamiento a su cabeza de querer pecar, de querer volver atrás, repréndalo, hermano. Ore al Señor. Doble sus rodillas. El Señor le gusta escuchar a sus hijos, hermano. Toda oración es escuchada por Dios, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es necesario, ¿cierto?, que dejemos ya esa vida pasada.
que queda atrás, que queda enterrada, bajo 7 llaves, hermano, que queda ahí. Pero que podamos empezar a buscar del Señor. No solamente olvidarnos, ¿cierto? Sino que busquemos del Señor también. Que oremos, que ayunemos y que leamos su palabra, porque ahí es donde nos va a reconfortar nuestras vidas, hermano. Dice la palabra, ¿cierto? Que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y no con cosas corruptibles, ¿cierto? Como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y usted quizás dice, ¿cómo yo puedo aplicar esto para mi vida? Dice que debemos ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabes, querido hermano? No importa lo que estás viviendo, no importa lo que quizás estás pasando, porque siempre vamos a tener problemas. Quizás estás atribulado, quizás, ¿cierto?, tienes alguna enfermedad. Y es necesario, ¿cierto?, que nosotros le podamos buscar a este Dios maravilloso. Dice que estas cosas nos hacen retroceder, nos hacen pensar en las cosas que hacíamos antes. Porque cuando viene algo a nuestra vida decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? Pero a veces, hermano, no buscamos genuinamente del Señor. Y por eso nos pasan cosas. Y como les decía, muchas veces son por nuestras acciones. Es necesario que no miremos atrás, sino que puedas ceñirte, ¿cierto?, de la presencia de Dios, orando, suplicando, ¿cierto?, ayunando y siendo sobrio en todo lo que hagas, hermano. En todo lo que hagas, sé moderado, sé controlado. Amén. Tienes que revestirte de Dios y empezar una vida agradable a Él. Una vida, ¿cierto?, una vida santa, como dice la palabra. Buscarle a este Dios maravilloso, ser un hijo obediente. Muchas veces oramos al Señor, le pedimos cosas, ¿cierto? Le pedimos por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestro hogar, por nuestros hijos, ¿cierto? Pero es necesario que lo hagamos genuinamente, hermano. Porque a veces pedimos cosas y pedimos mal. Así dice la palabra, que pedimos mal. Y es necesario que pidamos las cosas correctas, las cosas que le agradan al Señor. ¿Y qué le agrada al Señor? Que nosotros le pidamos que haga su voluntad, hermano. Porque su voluntad es la perfecta y la agradable para nuestra vida. Amén. Dice que debemos tener, ¿cierto?, una vida santa. Y solamente, hermano, lo podemos lograr con Él. Porque Él nos guía, Él nos da la fuerza para poder seguir avanzando. Con nuestra fuerza no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a llegar a la esquina y nos vamos a caer, hermano. Porque así es la vida, hermano. Pero cuando lo ponemos a Él por delante, en nuestros proyectos, ¿cierto?, en nuestros sueños, en los anhelos que tenemos, y Él hace su voluntad, las cosas salen bien. Empezamos a prosperar, hermano. No le hablo de una prosperidad material, hermano, le hablo de una prosperidad espiritual. Donde usted pueda buscarle a este Dios maravilloso, donde usted pueda hablar con autoridad la palabra del Señor. Porque es necesario que nosotros salgamos a predicar el Evangelio, hermano. Y a toda persona que podamos hablar, que le prediquemos de este Dios maravilloso. De las maravillas que hace Él, hermano. Que no las hacen allá afuera los doctores, los psiquiatras, los psicólogos. No, hermano, esta maravilla la hace el Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para este Dios maravilloso. Porque sabe, Él es bueno. Él es fiel. Cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Él nos perdona, ¿cierto? Nos limpia. Y nosotros podamos decirle, Señor, en este día quizás tengo este problema, tengo una enfermedad, tengo quizás esta necesidad, tengo este pecado que me cuesta, porque a todos nos cuesta algo, hermano. Por eso es necesario que nosotros nos arrodillemos ante Él y le digamos estas cosas. Señor, ayúdame. Señor, guíame. ¿Cómo puedo ser mejor para ti, Señor? No para agradar al hombre, hermano, para agradar a Dios, hermano. Que todo lo que usted haga sea para agradar al Señor, no para agradar a la hermana, no para agradar a mi esposa, a mi esposo, no, que sea para agradar al Señor, hermano. Todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, tiene que hacerlo pensando que es para el Señor, hermano. Amén. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amén. Esa es la palabra que el Señor ha traído a este día, hermano. Sed santos como Él es santo. Difícil, ¿cierto? Difícil tarea para los hijos de Dios. Pero con Él lo podemos lograr, hermano. Con Él lo podemos lograr todo en esta vida, hermano. Porque Él es bueno y Él es fiel, hermano. Y Él está ahí siempre por delante para ayudarnos.
cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Quizás para nosotros nos ahogamos, ¿cierto?, en un vaso de agua, pero para Él, hermano, nada es imposible. Él lo puede hacer posible. Donde no vemos nada, hermano, Él pone algo. Donde quizás están las puertas cerradas, hermano, Él la abre, pero debemos creerle. Debemos, ¿cierto?, buscarle genuinamente. Que no sea para nuestra gloria, ¿cierto?, que no sea para enaltecernos nosotros, sino que para que se enaltezca el nombre del Señor. Y que podamos salir allá afuera y demostrar, hermano, que somos unos hijos de Dios. Que ellos puedan ver que marcamos la diferencia, hermano. Que no somos igual que ellos. Que no hacemos las mismas cosas que ellos. Que quizás si en mi trabajo roban, yo no robo, hermano. Así tenemos que ser. Porque, ¿saben? El Señor nos confronta a través de la palabra. Nos corrige. Muchas veces cuando se habla del pecado, cuando se habla de que no miremos atrás, quizás eso trae algún enojo a nuestra vida, porque nos enojamos cuando nos corrigen, hermano. Por eso es necesario que seamos humildes delante del Señor, y que cuando Él nos ponga estas palabras, ¿cierto?, para nuestras vidas, podamos recibirlas. Pero no solamente recibirlas, sino, como dice la palabra, no ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Debemos tomar esta palabra del Señor. Tome su porción, hermano. Hablamos de distintos temas en la palabra del Señor. Tome lo que usted necesita en este día. Tome su porción de la palabra del Señor. Porque Él le va a bendecir, hermano. Él le va a ayudar. Él le va a sacar la victoria de todas las cosas, hermano, que nosotros pasamos como hijos de Dios, hermano. Pasamos problemas en el trabajo, quizás se burlan, nos humillan, ¿saben? Pasan todas estas cosas, hermano, y las vamos a seguir pasando porque la gente, hermano, allá afuera está corrompida. La gente allá afuera ella no está gobernada por el Rey de Reyes, hermano, como estamos nosotros, sino que hay odio en su corazón. Hay cosas malas, hermano. Hay soberbia, hay enojo, hay ira, hermano. Usted sale allá afuera y solamente ve cosas malas, hermano. Ve gente, hermano, por todos lados peleando. Quizás sale y hay un robo. Sale, hay un homicidio, hermano. Así está afuera, hermano. Es necesario que no miremos atrás, ¿cierto? Que no miremos esa vana manera de vivir pasada, ¿cierto? Cuando éramos ignorantes delante del Señor, sino que empecemos a mirarlo a Él. Que todo lo que hagamos, hermano, todo lo que pensemos, todo lo que hablemos, sea para el Señor, hermano. Que nuestra boca, ¿cierto?, esté llena de la palabra del Señor y podamos llegar a esa gente que está allá afuera, hermano, mostrándole que hay un Dios vivo, un Dios que cambia. Pero si seguimos haciendo las mismas cosas pasadas, no nos van a creer, hermano. Y van a decir, ¿cierto?, que no hay ni un Dios. Van a decir que no hay un Dios que cambie. Es necesario que mostremos la diferencia. Es necesario, hermano. Es necesario que busquemos de este Dios maravilloso. Nuestra hermana decía en la palabra, ¿cierto?, y nos hablaba de esto mismo, hermano, que debemos, ¿cierto?, dejar esa pasada manera de vivir, que empecemos a hacer luz, que empecemos a marcar la diferencia, hermano. Amén. Hasta acá ha llegado la palabra del Señor. Si usted necesita oración, puede pasar a este lugar para que podamos orar juntos y decirle al Señor lo que usted tiene en este día. Quizás problemas, ¿cierto?, quizás necesidades, o quizás está alegre, hermano, porque también no solamente debemos buscarle cuando estamos apenados, sino que cuando estemos alegres también, y agradecerle al Señor. ¿Sabe? Yo me alegraba el otro día y le agradecía al Señor porque el día martes me tocó predicar. El día martes de la semana antes pasada. Y yéndome de aquí, hermano, íbamos por dorsal con Panamericana y se me corta la pila de embriague, hermano, justo en los semáforos. Entonces uno, ¿qué piensa al tiro? ¿Por qué? El enemigo, ¿cierto? Y sabe que agradecía al Señor porque fue en una calle donde había un semáforo, donde estaba en rojo, donde no me pasó nada, ¿cierto? Porque quizás podría haber sido en la autopista, hermano, a veces me voy por la autopista y podría haber sido peligroso, ¿cierto? Podría haber tenido una consecuencia más grave. Y sabe que le orábamos al Señor con Javiera y le decíamos al Señor que nos pudiera ayudar porque venimos de los prados, ¿cierto? Y a veces cuesta llegar y cuesta irse después de aquí porque terminamos 10 y media y esa hora es peligroso con los niños. Y el Señor abrió la puerta para poder arreglar el auto, hermano. Sabe que el Señor es bueno en todo tiempo, hermano. No solamente en las bendiciones materiales, sino que en lo espiritual, hermano. Porque nos ayudó a mantener la calma, nos ayudó a poder orar y a esperar, ¿cierto?, en que Él nos pudiera ayudar, amén. Así que en este día, alégrese del Señor, tome de la palabra del Señor y hágala por obra en su vida, amén. Vamos a orar al Señor y si usted necesita oración puede pasar a este lugar, amén. Amado Dios y buen Padre Celestial,
Señor, eres tan bueno, Señor, con nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor amado, porque si pudimos llegar en este día, Señor, es porque tú lo permitiste, Señor. Permitiste que abriéramos nuestros ojos, Señor, y que pudiéramos, Señor, llegar a este lugar. Nos libraste, Señor, de accidentes, de robos, Señor. Y pudimos ver tu misericordia, Señor, cómo se renuevan en cada mañana, Señor. Por eso te agradecemos, Señor. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Tu palabra nos ayuda, nos guía, Señor, nos direcciona a ser mejores para usted, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque en otro tiempo, Señor, estábamos perdidos. Estábamos, Señor, angustiados, desesperados, Señor, del lodo cenagoso. Pero, Señor, tú nos rescataste. Tú nos limpiaste, Dios del cielo. Y pudimos ver, Señor, cuán grandes maravillas, Señor, haces. Señor, porque aún nosotros fallándote, Señor, tú estás ahí con nosotros para perdonarnos, para levantarnos, Señor. Nos equivocamos una y otra vez, Señor, y aún así estás tú ahí, Señor, para ayudarnos, para guiarnos. Nos levantas, Señor, nos das la fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, delante de usted. Señor, a ser humildes, a hacer lo bueno delante de usted, Señor, porque usted se merece toda gloria, toda honra, Señor. El único, Señor, que pudo hacer un cambio en un hombre, en una mujer que estaban perdidos, que en otro tiempo, en ignorancia, Señor, hacíamos lo malo, seguíamos la corriente de este mundo, Señor, tomando cosas pasajeras, drogándonos, robando, Señor, desesperados, en angustia, Señor. Y de todas esas cosas, Señor, tú tuviste misericordia. Y nos tienes ahora, Señor, aquí, Señor, gozosos, escuchando de tu palabra, Señor, adorándote, cantando salmos, cánticos, Señor, y agradeciendo por tus maravillas, Señor. Agradeciendo, Padre amado, porque, Señor, fuiste el único, Señor, que nos pudo ayudar. Fuiste el único, Señor amado, que pudo cambiar nuestras vidas, Señor, que pudo restaurar nuestras familias, Señor. Porque los doctores, los psiquiatras, los psicólogos allá afuera no pueden hacerlo, Señor. Solamente tú, Señor. Solamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor Jehová de los ejércitos. Señor, gracias. Gracias por tus bondades. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque sin ti, Señor, nada somos. Sin ti, Señor, no llegamos a ningún lado, Señor. Ayúdanos, guíanos a toda verdad, Señor, a toda justicia. Y ayúdenos, Señor, a poder orar más, a leer tu palabra, a dejar quizá un poco el celular, la tele, pero buscar más de ti, Señor. Porque cuando te buscamos, Señor, empiezan a pasar cosas lindas en nuestra vida, Señor. Empiezas a orar, empiezas a hacernos crecer espiritualmente, Señor. Nos empezamos a sentir más seguros en ti, Señor. Por eso agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Y pedimos que desde ya, Señor, nos cuides, Señor, en esta semana, Señor, que todo salga bonito, Señor, pero que todo lo que hagamos y todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, Señor, lo pongamos delante de usted primero, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Señor, toda artimaña del enemigo, todo, Señor, lo que quiera plantar en este lugar, en las vidas de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo desechamos, Señor, porque te pertenecemos, Dios del cielo. Tú nos compraste a precio de sangre, Señor, como decía tu palabra, sangre preciosa, Señor de Cristo, no como cosas corruptibles, sino con tu sangre bendita, Dios del cielo. Gracias, Señor, por llevarte el pecado. Gracias, Señor, por pagar el precio por nosotros, Señor, no mereciendo nada, Señor, porque no lo merecíamos, Señor, porque te fallamos, Señor, éramos hijos de desobediencia y aún así lo seguimos siendo a veces, Señor. Ayúdanos, guíanos y podamos sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, cómo nos cambia, cómo nos restaura, Señor. De aquel que ha llegado sin fuerza, tú le des la fuerza, Señor, del búfalo, Señor, y ellos puedan seguir adelante, Señor, confiando en que hay un Dios vivo, en que hay un Dios de poder, un Dios de lo imposible, Señor. Gracias. Toda honra, toda gloria, Señor, sea para usted y para nosotros, Dios del cielo, tu misericordia, Señor. Gracias y te pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabemos al Señor, hermano.